El increíble y divino plan de Dios. La revelación sagrada de Joaquín y Ana, padres de María. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, en un tiempo marcado por la opresión romana y el lamento de un pueblo levantado en incredulidad, vivían Joaquín y Ana en la pequeña aldea de Nazaret. Eran un matrimonio devoto, profundamente respetado por su piedad y compromiso con la ley. Sin embargo, sobre sus corazones pesaba la sombra de la infertilidad, en un Israel que valoraba el linaje y la procreación por encima de todo. Ana sentía el peso de las miradas críticas de la comunidad, mientras que Joaquín se dedicaba a buscar el favor de Dios en el templo de Jerusalén, ofreciendo sacrificios diarios en un esfuerzo por cambiar su destino. Cada mes que pasaba, renovaban su esperanza, pero la frustración y el desconsuelo en sus almas eran cada vez más insoportables. Ana, con su corazón desgarrado, recordaba las amargas palabras de Penina, quien en tiempos pasados se había burlado de la hija de Elcana por su falta de hijos. Era una cruel realidad que abordaba su vida con constantes recordatorios de su dolor. Desesperada, Ana se arrodillaba en su hogar, dejando que las lágrimas fluyeran mientras su clamor subía a los cielos. «Si me das un hijo, él será tuyo, Señor», prometía, tratando de aferrarse a la esperanza de que Dios escucharía su súplica. En un día marcado por la consagración y el fervor, Joaquín se presentó en el templo. El incienso subía mientras su corazón latía con fuerza, clamoroso por una respuesta divina. En ese momento de entrega y vulnerabilidad, sentía la impotencia de sus circunstancias, pero no se rendía. Sabía que cada sacrificio era un paso más hacia la posibilidad de un milagro. «Señor, escucha mi clamor», imploraba Joaquín con fervor. Mientras Joaquín buscaba la cara de Dios, Ana, angustiada en casa, se sumía en una profunda oración. Su espíritu se quebrantaba y en ese momento de soledad y desesperación, la atmósfera cambió. Las lágrimas fluían en un torrente que abría la puerta a lo divino. Fue entonces cuando el cielo, luminoso y pleno, decidió romper el silencio. Un ángel resplandeciente se apareció ante Ana, sus ojos brillaban con la luz del cielo y su voz resonó en el corazón de la mujer. «Ana, no temas, tu oración ha sido escuchada. Tú concebirás y darás a luz a un hijo». La certeza de esta promesa divina inundó su ser, llenándola de júbilo y una nueva esperanza. Desde ese instante, el desconsuelo se transformó en alegría, mientras imaginaba el futuro de aquel niño que, bajo el nombre de María, sería el instrumento a través del cual Dios desataría su propósito redentor para la humanidad. El eco de esa promesa alteró el universo, y las preguntas surcaron su mente. ¿Estará preparada para la misión que en sus manos se le otorgaba? ¿Cómo se sentiría Joaquín al enterarse de la revelación? Con cada latido de su corazón, Ana sabía que el camino hacia el cumplimiento de esa promesa sería uno de asombro, incertidumbre y fe inquebrantable. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Ana se acercaba a la realidad de la promesa, sintió la urgencia de compartir la buena nueva con su amado Joaquín. La vida de ellos, marcada por el dolor y la infertilidad, se transformaría en testimonio de la intervención divina en los momentos más oscuros. La atmósfera se impregnó de promesas y una profunda expectativa, marcando el comienzo de un viaje de fe que cambiaría la historia. ¿Cómo seguirían adelante ante la revelación que había caído sobre sus corazones? Los hilos del destino esperaban ser tejidos por manos obedientes y corazones entregados. Ana, llena de gozo y ansiedad, buscó la oportunidad de comunicar la maravillosa revelación a Joaquín. Durante días, el sentido de la promesa creció en su corazón.
Al hacerlo, los ecos de su dolor se transformaban en himnos de alabanza. Cada día, mientras realizaba sus tareas, su mente volaba a la visión de su hijo. ¿Cómo reaccionará Joaquín?, se preguntaba, mientras la emoción y el temor se entrelazaban en su ser. Una tarde, decidió que ya no podía guardar el secreto. Con el corazón palpitante, Ana esperó a que Joaquín regresara del templo. Finalmente, al caer la noche, Joaquín cruzó el umbral de su casa, llevando consigo el cansancio del día y la esperanza renovada de su búsqueda. Su rostro mostró angustia y anhelo, y fue ahí cuando Ana, movida por el espíritu, se acercó a él. «Querido Joaquín», comenzó, con la voz entrecortada por la emoción, «he recibido una visita del cielo». Joaquín la miró con sorpresa, buscando en sus ojos el destello de lo divino. Ella continuó, «Un ángel del Señor me ha dicho que concebiré y daré a luz a un hijo». Las palabras resonaron en la habitación, llenándola de un profundo significado. Joaquín quedó en silencio, incapaz de procesar la magnitud de lo que escuchaba. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ana mientras compartía toda la visión. Él será el maestro de naciones, el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a nuestro pueblo. Joaquín sintió cómo un torrente de esperanza se apoderaba de su alma. ¿Podía ser verdad? ¿Podía su vida estar tan entrelazada en el plan divino? Joaquín, luchando contra la emoción, finalmente encontró su voz. «Ana, esto es extraordinario, pero debemos prepararnos para lo que está por venir». La misión de nuestro hijo no será fácil. Su amor por Ana y su deseo de que la promesa se cumpliera se unieron en un abrazo conmovedor y sincero. Sin embargo, otro temor emergía en su mente. ¿Qué dirá la comunidad? ¿Cómo aceptarán que un niño concebido en nuestras circunstancias crezca en medio de sus juicios? «Dios nos ha elegido», respondió Ana, con una fe que resonaba en sus palabras. «Su plan supera cualquier juicio humano. Nosotros debemos confiar en su dirección». La determinación de Ana iluminó la habitación. Su fe resplandeció como una luz en la oscuridad. Con cada día que pasaba, las primeras señales del nuevo comienzo comenzaron a surgir. El hogar de Joaquín y Ana se llenó de un profundo sentido de propósito. Oraban juntos por el niño, comprometidos a educarlo en el camino del Señor. La paz reinaba en su hogar, pero la comunidad de Nazaret observaba con curiosidad y escepticismo. Los rumores comenzaron a circular. Aquellos que rodeaban a la pareja murmuraban en las sinagogas, preguntando sobre la naturaleza de este milagro. La mirada de los hombres era dura, y los miedos de Joaquín regresaban en sombras que amenazaban su alegría. Sin embargo, Ana y Joaquín se mantenían firmes en la fe. En sus oraciones empezaron a oír ecos de las promesas antiguas de los profetas. Se preguntaban cómo encajaba la historia de su hijo en el linaje de David y cómo se manifestaría el Salvador que había de venir. La incertidumbre siempre estaba presente, pero también el compromiso. Mientras una nueva vida se gestaba en Ana, el mundo parecía dejar caer el silencio de lo que estaba por venir. El peso de la historia se sentaba sobre sus hombros, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo se cumpliría el plan de Dios en medio de la opresión y el escepticismo? Una noche, mientras miraban las estrellas en un cielo despejado, una sensación de conexión con lo divino visitó a Joaquín y Ana. La presencia del Altísimo palpable entre ellos, reafirmando que todo estaba bajo su control soberano. «Ana, el tiempo se acerca», murmuró Joaquín, mientras miraban las constelaciones. ¿Qué camino les depararía esta bendición en la gobernanza de Dios? Confundidos pero llenos de esperanza, se dieron cuenta de que esto era solo el principio de un viaje que iba mucho más allá de sus expectativas. En el corazón de la noche, un murmullo santo resonaba. Lo que aún no saben es que el plan de Dios se está tejiendo con hilos de eternidad. Ana y Joaquín continuaban sumidos en la certeza y la ansiedad de la promesa celestial. Con el pasar de los días, la noticia de la futura llegada de su hijo se propagó lentamente en Nazaret. Algunos miraban con recelo, otros con incredulidad, y muy pocos con aceptación. Sin embargo, la fe de la pareja se fortalecía día a día, como los muros de una ciudad que resistía a asediadores.
Mientras Ana se dedicaba a sus quehaceres, comenzó a experimentar los primeros síntomas de su embarazo. En su interior, una vida nueva palpitaba, un eco divino que se manifestaba con cada latido de su corazón. Aquella realidad tangible le brindaba nuevas fuerzas. En la profunda quietud de sus noches se levantaba para orar, agradeciendo al Señor por el don que estaba entrelazando su soberano propósito. Una mañana, mientras lavaba las ropas del hogar, Ana sintió una duda cruzar su mente. ¿Realmente soy digna de tal honor?, susurró a sí misma. La sombra de la sospecha se desvaneció rápidamente al recordar el mensaje del ángel, quien le había asegurado que su hijo sería llamado Hijo del Altísimo. Las Escrituras llenaron su corazón, porque de la tierra de la obscuridad nacerá un nuevo día, un renuevo de esperanza en las naciones. Salmo 72, 17. Joaquín, por su parte, se sentía abrumado por la responsabilidad que recaía sobre él. Así como un rey preparado para una batalla, buscaba fortalezas en las Escrituras, encontrando alivio en las promesas de Dios. Cada pasaje le recordaba que su familia estaba en el centro de algo extraordinario. Una noche, en un momento de oración ferviente, escuchó en su espíritu la voz del Señor, firme y clara. «Los planes que tengo para vosotros son de bien, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías 29:11. Aún así, la presión externa aumentaba. Los murmuradores en la comunidad se tornaron más audaces. ¿Cómo puede esta mujer reivindicar que será madre del Hijo de Dios? Este asunto solo podría estar destinado a la vergüenza, decían algunos. Estos comentarios calaban hondo en el corazón de Joaquín, quien temía por la integridad y reputación de su amada Ana. Pero aún en medio de la tormenta, su autoridad espiritual lo mantenía firme. Fue entonces que una noche, cuando todo parecía en calma, un ángel del Señor se apareció a Joaquín en sueños. «No temas recibir a Ana, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Mateo 1:20-21. Joaquín se despertó con asombro y al mismo tiempo con un profundo sentido de concordancia. El contexto de su historia no era solo una lucha personal. Cada murmullo, cada mirada escéptica eran parte del gran teatro en que Dios se disponía a actuar. No solo estaban en el cumplimiento de una promesa para ellos, sino para toda una nación que había esperado con ansias la llegada del Mesías. Una carga ligera se posó sobre Joaquín. Ya no era solo el peso de la angustia, sino de la gloria que resplandecía en la verdad. Mientras la vida en el vientre de Ana crecía, también lo hacía la anticipación de su misión divina. Dios, en su infinita sabiduría, estaba entrelazando la historia de un pueblo con el hilo dorado de la redención. «Cuando se cumpla el tiempo», murmuró Joaquín en voz alta, «veremos lo que el Señor ha preparado». Ana, escuchando sus palabras, sonrió y se aferró a su fe. Sin embargo, un aire de misterio aún flotaba, como un susurro que anticipaba todo lo que estaba por venir. Lo que aún no saben es que el tiempo de las promesas es un tiempo de preparación, de sufrimiento y de gloria. El camino es largo y tortuoso, y para lo que se avecina, la fe será su mayor aliado. Así, el eco de la soberanía de Dios resonaba más allá de lo visible, preparando el escenario para el cumplimiento del plan divino que estaba por florecer. Los días se sucedían con una cadencia divina mientras Ana experimentaba los cambios que traía consigo la vida en su vientre. La luz de cada amanecer parecía llevar consigo un susurro de esperanza que acariciaba su espíritu. Sin embargo, también había momentos de incertidumbre. Algunas noches, mientras su hogar se sumía en el silencio, la preocupación se cernía sobre ella, como una nube oscura que amenazaba con cubrir la luz.
Una tarde, mientras Ana recogía flores en el camino que conducía a la fuente, se encontró con Isabel, una mujer de su comunidad a quien amaba y respetaba. Isabel, quien había sido estéril por muchos años, había recibido la buena nueva de que también estaba esperando un hijo, el que sería conocido como Juan. Las dos mujeres se miraron con complicidad y un profundo entendimiento que solo la obra de Dios podía unir. «Bendita tú entre las mujeres», exclamó Isabel, llenando su voz de adoración, «y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo es esto de que la madre de mi Señor venga a mí?». Lucas 1:42-43. El encuentro entre ellas no era simplemente una celebración del milagro de sus embarazos, sino una poderosa afirmación de la obra que Dios estaba realizando en la historia de ambos pueblos. En sus corazones resonaba un eco ancestral, el recordatorio de que las profecías decían que un nuevo pacto se establecería con el pueblo de Israel, y que la gloria de lo alto se revelaría. Ana sintió a Dios presente, confiriendo fuerza y unidad a su misión en medio del ruido del mundo. Mientras compartían sus historias y esperanzas, creció en Ana una certeza, una convicción nacida del Espíritu. Él es el Dios que levanta al caído y da voz a los que no la tienen. Su poder es infinito y su promesa se cumple, reflexionó, cautiva por el amor de Dios que las envolvía. Ana comprendió que su viaje apenas comenzaba, que cada día estaba cargado de significado, un paso hacia el cumplimiento de un plan que trasciende generaciones. Regresó a casa con renovado fervor, decidida a orar con más fervor. Mientras se postraba ante el altar familiar, sus manos se elevaron al cielo. «Señor, te alabo por lo que harás a través de mi hijo, que su vida sea un reflejo de tu luz y amor», clamó con una voz trémula. Las lágrimas caían sobre el suelo, cada gota un sacrificio de amor y dedicación. El tiempo pasaba, y cada día se parecía más a un compás que marcaba no solo la gestación de un niño, sino el cumplimiento de una profecía antigua. Pero dentro de Joaquín, el temor nunca se desvanecía por completo. A menudo se hallaba contemplando el futuro incierto, su mente luchando entre la revelación celestial y la presión del juicio humano. Sin embargo, una noche, mientras el viento soplaba con un susurro sutil, Joaquín recibió nuevamente un sueño celestial. La voz del ángel resonó como trueno suave. «Le dará luz a un hijo, que será llamado Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Lucas 1:32-33. Al despertar, Joaquín sabía que no solo había recibido una confirmación, era una invitación a participar en lo que Dios estaba a punto de hacer en el mundo. Mirando a Ana mientras dormía, entendió que su vida estaba tejida en un plan mayor. Cada rayo de luz en el hogar era un reflejo del propósito eterno que Dios tenía para ellos. Pero en la alborada de lo que estaba por venir, un susurro inquietante lo tocó. ¿Qué pasará cuando el mundo se entere de la llegada de mi hijo? ¿Cómo responderán a lo que se ha dicho? Su corazón palpitaba de expectativa y temor, sabiendo que la luz que estaba por venir también traería consigo sombras de confrontación y desafío. Mientras Joaquín se enfrentaba a sus pensamientos, las palabras de Dios resonaban en su ser. Había más en este plan de lo que podían ver, un misterio divino que no podía ser comprendido en su totalidad. Algo glorioso estaba por ser revelado, y el mundo jamás volvería a ser el mismo. Pero, ¿qué precio tendría este cumplimiento? La inquietud de las almas que esperaban la redención nunca había sido tan intensa. Y así, el tiempo continuaba avanzando, la promesa del Altísimo a punto de manifestarse en toda su plenitud. Los días avanzaban y la espera se tornaba cada vez más palpable. Ana y Joaquín sentían el peso del tiempo, como un cálido manto que cubría su hogar.
Cada movimiento en el vientre de Ana era un recordatorio, un latido del futuro que se acercaba, pero también un eco de inquietudes que danzaban en el corazón de Joaquín, quien era cada vez más consciente del llamado que les aguardaba. Una noche, mientras el cielo brillaba con las estrellas en su esplendor, Ana se levantó de la cama y, sintiendo la necesidad de acercarse a su Creador, se dirigió al patio. Las luces del firmamento parecían susurrarle secretos antiguos. Se arrodilló en el polvo, rodeada de silencio, y empezó a orar fervientemente. «Señor, guíame en este camino. Permíteme ser instrumento de tu paz y de tu gloria», clamó, su voz desdibujándose en la expansión celestial. En aquel momento, el aire pareció vibrar con un poder sutil, y Ana sintió una claridad envolvente. «Tu Hijo será una luz para las naciones, y la gloria de tu pueblo Israel se manifestará en él», resonó en su ser, trayendo consigo un entendimiento profundo de la responsabilidad que se estaba gestando dentro de ella. La revelación la llenó de reverente asombro. Lo que se estaba gestando no solo era un hijo, sino la esperanza de muchas generaciones. Mientras tanto, Joaquín despertó, sintiendo la inquietud del espíritu, como si una fuerza divina lo empujara a levantarse. Sintió que algo sobrenatural estaba por ocurrir. Se vistió con rapidez y salió al encuentro de Ana, quien estaba en profunda oración. Al acercarse, notó la luz que irradiaba su rostro, como si un ángel hubiera tocado su esencia. «¿Qué has visto, Ana?», preguntó Joaquín, su voz temblando con la urgencia de lo desconocido. «Joaquín, el Señor me ha hablado. Su Hijo traerá luz, traerá redención», respondió Ana, sus ojos brillando de una fe renovada. «Lo sé», dijo Joaquín, sintiéndose atrapado entre la maravilla y la preocupación. «Pero el mundo no siempre es receptivo a la verdad. Los corazones de muchos están endurecidos. ¿Cómo podremos nosotros?». Ana, en su inquebrantable fe, lo tomó de las manos. «Él es el gran Yo Soy. Si nos llama, Él también nos capacitará. La promesa de Dios es mayor que nuestras dudas». Su voz resonó con una certeza que solo el cielo podía conferirse. Con cada pasaje del tiempo, la atmósfera se cargaba de expectativa. La comunidad de Nazaret, ajena a lo que se estaba gestando, continuaba con sus rutinas, mientras el cielo preparaba un espectáculo divino. Señales y prodigios comenzarían a manifestarse, y lo que parecía ser simples eventos cotidianos, pronto sería reconfigurado por un poder sobrenatural. Una noche, un viajero se detuvo en el pueblo. Traía consigo historias de sensaciones incomprensibles que estaban afectando a los corazones de muchos. «He escuchado rumores de un nuevo rey, un niño que tomará el trono», dijo con entusiasmo. El murmullante eco de su voz se esparció por las calles, suscitando murmullos y miradas inquisitivas. A medida que esta palabra circulaba, Joaquín y Ana sintieron un creciente sentido de urgencia. «¿Qué si el mundo no está listo para recibir de tal manera a nuestro hijo?», se preguntó Joaquín. «¿Y si los tiempos están más oscuros de lo que imaginamos?». «Todo está bajo el control de nuestro Dios», respondió Ana, mientras la luz de la luna iluminaba su rostro. «Él cumple lo que ha prometido. Nos ha escogido como parte de su plan, y no habrá nada que impida su voluntad». Sus palabras resonaban con una fe robusta, estimulando una creciente confianza en el futuro. Pero en el fondo de sus corazones, ambos sabían que lo que se avecinaba sería un desafío como nunca antes habían imaginado. Mientras se aferraban a la promesa del Altísimo, una sombra brilló brevemente en el horizonte, anunciando que el tiempo de revelación estaba cerca. La angustia y la esperanza se entrelazaban en una danza divina. Los corazones de Ana y Joaquín latían al ritmo de la promesa. Y así, en el silencio sagrado de la noche, aguardaba un nuevo misterio, un nuevo giro en el plan de Dios que estaban a punto de abrazar.
¿Qué significa la llegada de este niño para las naciones? Las respuestas e insinuaciones aguardaban en el horizonte, entrelazando sus destinos con el vasto propósito divino que apenas comenzaba a desvelarse. El viento soplaba suavemente entre los olivos, trayendo consigo el murmullo sagrado de antiguas promesas. Joaquín y Ana, en la penumbra de la noche, sentían que el tiempo se estiraba ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser pintado por la mano divina. La incertidumbre se mezclaba con la certeza de que un destino glorioso estaba cerca. Los días se convertían en semanas, y la gestación de su hijo, marcada por el santísimo propósito, comenzaba a mostrar signos de vida. Ana se sentía cada día más conectada al misterio que florecía dentro de ella. En sus sueños vislumbraba un futuro donde su hijo no solo sería un niño, sino el cumplimiento de los sueños de siglos, el que traería el consuelo a aquellas almas que caminaban en la oscuridad. Una mañana, mientras los primeros rayos del sol apuntaban hacia el horizonte, Joaquín se adentró en el pueblo. Sin embargo, un aire de inquietud lo acompañaba. Comentarios sobre el futuro del mundo se deslizaban de boca en boca. Había aquellos que hablaban de la llegada de un nuevo rey, y otros que le daban la espalda al llamado del cielo. La tensión palpaba como una cuerda al borde de romperse. ¿No lo ves, Ana?, le decía Joaquín al regresar. Cada día el mundo parece más hostil. Los líderes temen la llegada de aquel que tomaría su lugar. ¿Qué deberían decirles a quienes se sienten seguros en sus tronos? Ana, con el corazón lleno de fe, lo miró con ternura. Nuestro hijo es el cumplimiento de la promesa, un faro en la noche oscura, dijo, su voz suave como un susurro. La misma escritura dice que el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, Isaías 9:2. Él traerá paz a todas las naciones. Sin embargo, Joaquín no podía escapar de las sombras de su preocupación. Esa noche, mientras la luna iluminaba su hogar, se retiró a un rincón apartado donde pudo estar solo con sus pensamientos. Allí, la voz del Señor resonó en su corazón. No eran palabras audibles, sino una verdad profundamente arraigada que le decía: «No temas, estoy contigo, y guiaré a tu hijo hacia el arduo camino que le espera». Al regresar a su hogar, Joaquín encontró a Ana en profunda oración, su figura suave, iluminada por el resplandor de la luna. «El Señor me ha revelado algo», exclamó ella, con un brillo de gozo en sus ojos. Es el tiempo de la revelación. Él está enviando un ángel a nuestro hogar para anunciar lo que vendrá. Un estruendo de luz llenó la habitación, y un ser celestial, de rostro resplandeciente, apareció ante ellos. «No temáis», susurró el ángel, «porque traigo un mensaje de gran gozo. Tu hijo será llamado Jesús, y él salvará a su pueblo de sus pecados». Mateo 1:21. Él restablecerá el pacto y será el anhelo de las naciones. La proclamación quedó resonando en el aire mientras Ana y Joaquín se postraron, abrumados por la majestad de aquella revelación. La esencia del mensaje era claro, pero las implicaciones eran profundas y aterradoras. «Ana», murmuró Joaquín con reverencia, «lo que se me ha revelado es asombroso. ¿Estamos preparados para lo que esto traerá?» Ana, con un semblante decidido y lleno de fe, replicó: «Dios nos ha escogido entre el pueblo para ser parte de su redención. Su plan se despliega ante nosotros, y no habrá fuerza que se alce contra la voluntad del Altísimo». Mientras el ángel desaparecía, la paz que sobrepasaba todo entendimiento llenó sus corazones. Pero una inquietante pregunta tomó forma en su interior. ¿Y si la llegada de nuestro hijo trae consigo conflictos que jamás podríamos imaginar? En ese momento comprendieron que su viaje apenas comenzaba.
El tiempo de revelación estaba cercano, y con él el desenlace del misterio que Dios había entretejido a través de generaciones. La sombra de la cruz se cernía sobre el horizonte, anunciando que la gloria que ellos anticipaban vendría a un precio. ¿Cuál es el impacto de la llegada de este niño sobre el mundo y su futuro?, reflexionaron juntos, mientras la luz de la esperanza brillaba, dejando claro que un nuevo capítulo en la salvación de la humanidad se estaba escribiendo. Y así, mientras la tierra aguardaba con ansias y temor, Ana y Joaquín, guiados por la luz divina, estaban a punto de desvelar un asombroso misterio del plan soberano de Dios, que resonaría a través de los siglos. ¿Está el reino de los cielos a las puertas? Las respuestas aguardan en la revelación del niño que está por nacer. Ana y Joaquín se hallaban en la estación del año que precedía a la llegada del invierno. Los días eran más cortos y las noches se alargaban, llenas de un silencio que hablaba de esperanzas ocultas. Las hojas caídas de los olivos crujían bajo sus pies mientras caminaban por el patio de su hogar, sumidos en la reflexión profunda sobre las palabras del ángel. La revelación de su Hijo, quien sería la luz de las naciones, resonaba en el fondo de sus corazones como un tambor lejano, marcando el tiempo que iban a vivir. Un día, mientras Ana se sentaba a hilar, una sombra pasó sobre su mesa. Era Joaquín, con un semblante más serio que de costumbre. «Ana», dijo con voz grave, «un nuevo temor me agobia. No es solo la espera la que me inquieta, sino el contexto que nos rodea. La presencia opresiva del Imperio Romano se extiende como una sombra sobre nuestra tierra. ¿Qué ocurrirá cuando el nombre de nuestro hijo se divulgue?» Ana, sintiendo el peso de su dolor, tomó su mano. «Joaquín, nuestro Dios es un Dios de promesa. No solo se nos ha indicado quién será nuestro hijo, sino también el para qué de su venida. Habrá oposición, pero también habrá redención». Al cerrar los ojos, recordó las palabras del profeta Isaías. «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros». Por un tiempo, un silencio reverente llenó el ambiente, interrumpido solo por el suave murmullo del viento que parecía llevar consigo los anhelos de la creación. Sin embargo, ni la fe ni la esperanza podían borrar las realidades que acechaban en el horizonte. ¿Seremos nosotros, Ana, los que enfrentaremos estas tormentas? El eco de sus dudas fue respondido por un llamado inminente. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el firmamento como centinelas de promesas antiguas, un nuevo mensaje llegó a Ana, no a través de un ángel, sino como un clamor en su interior. Cuando se arrodilló en oración, las imágenes de un futuro lleno de gloria y sufrimiento se entrelazaron en su mente, reflejando la dualidad del destino de su hijo. A la luz de la luna, los cielos parecieron abrirse, y Ana se sintió transportada al templo, visualizando a un joven de su tribu. En él un fuego ardía, el fuego de la verdad que liberaría a su pueblo. Aquella visión la animó, así como un coro celeste que resonó en su corazón, inyectando claridad en su confusión. El sacrificio que vendrá será el camino hacia la salvación. Su vida será el puente entre el cielo y la tierra, reflexionó, recogiendo fuerzas de esa revelación un tanto inquietante. Mientras Ana compartía su experiencia con Joaquín, un nuevo sentido de urgencia llenó sus corazones. «Este niño», murmuró Joaquín, «no solo soportará el peso de nuestra esperanza, sino también de todas las generaciones que han esperado al Mesías. ¿Qué tenemos que hacer, Ana?» Ambos comprendieron que era el tiempo de prepararse, pues la llegada del niño no era una simple noticia, sino el clamor de un nuevo pacto. Se propusieron como padres a ser guiados por la sabiduría divina para prepararse y lidiar con sus temores. En su búsqueda de verdad, pasaron días en la sinagoga, consultando a los escribas y aprendiendo sobre las profecías. Noche tras noche, las preguntas del pueblo golpeaban sus corazones.
Muchos hablaban de un Mesías político que liberaría a Israel de sus opresores. Sin embargo, Ana y Joaquín conocían la verdad. Su hijo sería un redentor del corazón que transformaría el mundo desde adentro. Pero, inesperadamente, el mensaje del cielo que habían recibido también traía consigo la provocación de no ignorar las realidades de este mundo caído. Las palabras de Ana hallaron eco en la mente de Joaquín. ¿Qué ocurre cuando la llegada de la redención es la más grande de las controversias? Una sombra se cernía sobre el mensaje, y con ello la comprensión de que esta era la historia que apenas comenzaba a manifestarse. El sendero de su hijo estaría lleno de luces y sombras, inherente a la naturaleza divina que caería sobre él. Así, con todo el peso del futuro sobre sus corazones, Ana y Joaquín miraron hacia adelante. Las respuestas, dijo Joaquín, están a punto de ser reveladas, y con ellas el plan soberano de Dios se desplegará ante nosotros. ¿Qué sucederá cuando el niño llegue y la gloria de Dios se manifieste? En el eco de esa pregunta que aún resonaba, un nuevo amanecer aguardaba, uno donde la historia de la humanidad y la redención divina se entrelazarían de maneras que jamás habían imaginado. La revelación estaba cerca, y con ella la llegada de un reino que cambiaría para siempre el rostro de la creación. Mientras el frío del invierno comenzaba a hacerse presente, trayendo consigo el crujir de las hojas secas y un aire fresco que invadía cada rincón, Ana y Joaquín se sumieron en una búsqueda incesante de entendimiento. Las noches se tornaban cada vez más largas, y en esos intervalos de silencio, los murmullos de esperanza se entrelazaban con un miedo sutil que acechaba en las sombras de su hogar. Los ecos de sus pensamientos giraban en torno a la predicción del ángel, y cada día la esperanza de su hijo se convertía en una luz que iluminaba sus corazones, así como una antorcha que guiaba a un pueblo perdido. Una tarde, mientras Joaquín recorría la sinagoga, se encontró con un anciano sabio, conocido por su conocimiento profundo de las Escrituras. Con cautela, Joaquín le expresó su inquietud. «Rabí, he sentido que las promesas que Dios ha hecho a Israel se están acercando, y a la vez la carga de ser padres del Mesías pesa sobre nosotros». El anciano, con profunda sabiduría, le respondió: «Hijo, la historia del Redentor está escrita desde el principio, y en su tiempo las sombras que te preocupan serán disipadas por la luz de su gloria. Recuerda las palabras del profeta: sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder». Isaías 11:2. Los corazones de los hombres no están preparados para recibir la verdad completa, pero no desmayes, la fidelidad de Dios nunca se ha visto quebrantada. Durante la semana, Ana y Joaquín pasaron muchas horas meditando sobre las palabras del anciano. La fe de ella se fortalecía y la certeza de que había un propósito divino detrás del sacrificio de su hijo comenzó a florecer en sus corazones. ¿Cómo se manifestará el Redentor?, se preguntaban a menudo, sabiendo que el camino no sería fácil. Una noche, mientras Ana miraba por la ventana hacia el cielo estrellado, una visión poderosa la sorprendió. En un sueño, ella vio a personas de todas las naciones reunidas, esperanzosas, y sobre ellas descendía una luz brillante. Aquella luz se concentraba, y en medio de su resplandor se alzaba un niño, cuya sola presencia llenaba de gozo a quienes le rodeaban. Despertó con el clamor de los ángeles resonando en su mente: «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra». Lucas 2:14. Ana compartió su visión con Joaquín, quien sintió el ardor en su pecho. El nacimiento de nuestro hijo no será solo un evento local, será un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Nuestro papel, aunque pequeño en el grandioso plan de Dios, es vital, reflexionó Joaquín profundamente. Así, en los días que siguieron, mientras la incertidumbre fluctuaba en torno a su futuro,
Ellos se unieron en oración ferviente, clamando por dirección y fortaleza. La sinagoga vibraba de fervientes esperanzas, y los rumores de la llegada de un Mesías comenzaban a resonar en las calles polvorientas de Nazaret, despertando el interés y las expectativas entre los habitantes. Sin embargo, el ambiente no era solo uno de anhelo. Voces contrarias empezaban a levantarse, y aquellos que temían ser despojados de su poder comenzaron a conspirar. ¿Qué sucederá si el pueblo decide seguir a este niño que está por nacer?, susurraban los líderes entre ellos, inquietos por lo que su influencia podría perder. Una mañana, mientras Joaquín y Ana discutían sobre la urgencia del tiempo, escucharon un golpe fuerte en la puerta. Era un mensajero, con su rostro blanco de miedo. «Teman a Dios, porque hay rumores de un censo que atraerá a los hombres poderosos de Roma. Ellos buscan controlar el pueblo, y será un tiempo de tribulación», anunció. Ana y Joaquín sintieron que el fulgor de la revelación de Dios amenazaba con convertirse en un desafío apremiante. Las sombras externas se cernían aún más, y la pregunta que pasaba por sus corazones era: ¿estamos preparados para lo que vendrá? Mientras las tensiones crecían, Ana se aferró a la promesa: recordemos que en cada dificultad Dios hará reverdecer su plan. Por cada miedo habrá un testimonio de su gloria. La frase de su corazón resonó como un eco en la noche. A medida que se acercaba el día del nacimiento, un nuevo amanecer revelaría no solo la llegada del niño, sino también el inicio de un nuevo pacto, donde la historia de redención y restauración se entrelazaba con la humanidad de una manera sin precedentes. En lo profundo de sus corazones sabían que el tiempo de Dios estaba cerca, un tiempo de revelación que cambiaría el destino no solo de Israel, sino de toda la creación. Así, mientras la noche caía y el aire se llenaba de anticipación, la pregunta seguía flotando, en el aire cargado de promesas divinas: ¿qué maravillas está preparando Dios en su perfecta soberanía? Las noches se hicieron ecos de incertidumbre, y el latido de aquel hogar se llenó de una expectante dualidad: la alegría del nacimiento inminente y el miedo a lo que los días de tormenta podrían traer. Ana, con sus manos sobre su vientre, sentía la vida danzar en su interior como si el mismo cielo estuviera en plena celebración. Joaquín, por su parte, cada mañana se levantaba con el fervor de buscar señales y respuestas, sumido en oración. «¿Cuándo nos mostrarás tu plan, Señor?», clamaba Joaquín en su corazón, mientras se aventuraba a recorrer los campos que rodeaban Nazaret. El viento frío traía murmullos, voces perdidas que parecían preguntar sobre aquel niño cuyos días estaban contados para traicionar y redimir. Una tarde, mientras Joaquín hablaba con un grupo de hombres devotos en la sinagoga, un alboroto interrumpió la conversación. «El rey Herodes ha decretado que toda Judá se registre», decía un hombre con ojos apagados por el temor. «Los romanos se acercan, buscan el censo, temen a un rey que podría usurpar su poder». El rumor recorrió la aldea como un fuego voraz. Los corazones de muchos se encontraban perturbados. Los fariseos y saduceos, temerosos del desasosiego que el anuncio suscitaba, comenzaron a murmurar: «¿Quién se atrevería a desobedecer al rey? Tal vez este Mesías que esperan traerá más desgracia que salvación». Mientras tanto, el hogar de Ana y Joaquín se convirtió en un refugio para algunos que buscaban consuelo ante la inminente opresión. En medio de la adversidad, Ana y Joaquín invitaron a otros a escuchar sus visiones y sueños. La fe se multiplicaba, cada encuentro se convertía en una reunión de fervorosa esperanza. Una noche, mientras la luna iluminaba el rostro de Ana, ella experimentó una visión aún más profunda. Un ángel de luz apareció, lleno de gloriosa resplandor. «Ana, no temas, tu hijo será grande y será llamado Hijo del Altísimo». La voz resonaba con autoridad y con cada palabra una paz inigualable envolvía su ser. «Él traerá redención a muchos y su reino no tendrá fin.
Lucas 1:32 al 33. Despertó con lágrimas en los ojos, sabiendo que lo que estaba por venir no solo afectaría a su familia, sino también a toda la creación. Se lo compartió a Joaquín con fervor en su voz, mientras él la escuchaba, abrumado por la evidencia del sentido divino de su misión. Dios ha escogido nuestra familia para un propósito más grande de lo que podemos imaginar, dijo ella. Sin embargo, mientras el eco de sus esperanzas resonaba entre sus corazones, otro sentimiento crecía en las comunidades a su alrededor. Las tensiones aumentaban y los ecos del miedo se propagaban, convirtiéndose en un eco inquietante de conspiraciones. Los poderosos comenzaron a entrelazar planes y estrategias para salvaguardar lo que consideraban suyo. Aquel día, mientras las sombras del mal se acumulaban, Joaquín se encontró con un amigo de confianza. «¿Qué haremos si estos hombres de poder llegan a querer destruir al niño?», preguntó Joaquín, con el peso del mundo sobre sus hombros. «No podemos permitir que la maldad se levante contra lo puro. Debemos permanecer firmes en la fe, recordando que Dios tiene un plan que está más allá de nuestra comprensión». Ana, escuchando el intenso intercambio, se sintió empoderada por la profunda convicción que la llenaba. La luz brilla en medio de la oscuridad, y la oscuridad no prevalecerá en su contra. Juan 1:5. Entonces, al alzar los ojos al cielo, las estrellas comenzaron a brillar con un fulgor extraordinario, como si el mismo Dios estuviera recordando al mundo que la esperanza no se había extinguido. El destino de su hijo estaba a punto de revelarse. La noche se llenó de expectativa, y en el corazón de ambos el eco del plan soberano de Dios se evidenciaba con cada latido. En su fe desbordante, sus corazones gritaban en susurros fervorosos: «¡Qué maravillas traerá la llegada de aquel que será llamado el Mesías!». Así, mientras la brisa nocturna envolvía su hogar en una atmósfera de misterio, sabían que el amanecer de un nuevo tiempo estaba próximo. Pronto conoceremos el propósito divino que Dios ha preparado para todos nosotros. La promesa se sentía palpable, y los cielos parecían inclinarse en anticipación de lo que estaba por ocurrir. Mientras la adelante espera del nacimiento se intensificaba, el cielo parecía estar a la expectativa de la llegada del Redentor. Las semanas se deslizaron, llenas de oración y tribulación, y Ana y Joaquín percibían el pulso del universo resonando con el latido de la vida que se formaba en su seno. El tiempo había sido su compañero, mostrándoles la profundidad de sus temores y la grandeza del propósito divino que se entretejía en sus corazones. Una mañana clara, mientras Ana trabajaba en el hogar, una serie de contracciones la tomó por sorpresa. La realidad de su situación la invadió, y el eco de una vida a punto de manifestarse llenó el aire con una mezcla de temor y anticipación. Se encontraba en el umbral de un momento trascendental, y cada contracción parecía ser una llamada irresistible hacia su destino. Joaquín, al percibir la agitación de su esposa, corrió a su lado con preocupación. «Ana, ¿qué sucede?», preguntó, mientras sus manos temblorosas abrazaban la de ella. La incertidumbre brillaba en sus ojos, pero también la certeza de que Dios había estado preparando ese día desde el principio de los tiempos. «Es el momento», ella respondió entre suspiros, su voz impregnada de una mezcla de asombro y determinación. Sin embargo, el aire de Nazaret estaba cargado de incertidumbre. Los rumores del censo se esparcían como fuego, y la necesidad de registrarse para la contabilidad del imperio se volvió una carga pesante para todos. Joaquín sabía que con el deber del censo venía una inevitable marcha hacia Belén, y la idea lo llenaba de inquietud. «Ana, debemos viajar, la ley nos exige registrarnos», explicó, mientras la urgencia del tiempo se cernía sobre ellos. A pesar de su evidente malestar, Ana asintió, sabiendo que cada paso en ese viaje sería parte del plan soberano de Dios. «Vamos a confiar en el Señor», dijo, su voz firme y llena de fe.
Prepararon lo necesario y en medio de la creciente ansiedad emprendieron su camino hacia Belén, sin saber que en aquellos pasos iban a ser partícipes del mayor evento en la historia humana. El camino no fue fácil. Mientras cruzaban aldeas y campos, con cada bache y curva, Ana sentía que la vida crecía más intensamente en su interior, acompañando el crescendo de su angustia. La soledad de su situación se hacía palpable. ¿Dónde podrían encontrar un lugar para dar a luz?, se preguntaba, cuando cada hogar parecía abarrotado por quienes también acudían al censo. Finalmente, al llegar a Belén, el caos les dio la bienvenida. Los estallidos de conversaciones, los murmullos de la gente y el ruido de animales poblaban el ambiente. Joaquín buscó afanosamente un lugar donde refugiarse, al tiempo que la desesperación comenzaba a anidar en su corazón. Dios, ¿dónde nos llevarás? Las posadas estaban llenas y no había lugar disponible. El horror de la posibilidad de que su hijo naciera en condiciones indignas cubrió a Joaquín con un sudor frío. «Ana, no hay un lugar. ¿Qué haremos?», imploró, su voz llena de agitación. Ella, sin embargo, lo miró con confianza, recordándole que lo que estaba en juego era mucho más grande que ellos. En medio de la confusión, un posadero, compasivo al ver su angustia, ofreció su establo como refugio. «Es todo lo que puedo hacer», dijo, con una mirada que también reflejaba la tensión del tiempo. Agradecidos, Ana y Joaquín aceptaron, sabiendo que allí, en ese humilde lugar, el cielo estaba a punto de dividirse e inundar el mundo con luz. Una vez en el establo, la atmósfera cambió. El aire estaba impregnado de la fragancia del heno, y el suave resplandor de las estrellas parecía haber encontrado su camino hasta ellos. Ana, con cada contracción, se entregó a la batalla de dar vida, mientras Joaquín permanecía a su lado, apoyándola y recordando cada promesa que habían recibido. «Este niño es un regalo de Dios», le susurraba. Y cuando el momento culminante llegó, el silencio del mundo externo se rompió con el llanto del recién nacido. Jesús había llegado. A medida que Ana lo abrazó en sus brazos por primera vez, su corazón se llenó de una alegría y un amor indescriptibles, mientras Joaquín miraba con asombro la maravillosa obra de Dios. Mientras el niño, llamado Jesús, se acomodaba en la sencillez del pesebre, la gloria del Altísimo brillaba en el humilde establo, con los ángeles listos para proclamar la buena noticia de gran gozo. El cielo se abriría una vez más, y un coro de ángeles resonaría en la noche. «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. Ana y Joaquín, atónitos y maravillados, entendieron que habían sido escogidos como parte del plan divino que se desataría a través de generaciones. El eco de esas promesas reverberaba en sus corazones, mientras se preguntaban cómo la llegada de este niño transformaría no solo sus vidas, sino el destino de toda la humanidad. Era el comienzo de algo grandioso, algo que iba a desafiar las expectativas humanas y cambiar el curso de la historia. Con cada día que pasaba, la luz de la revelación brillaría más intensamente. Pero en las sombras, la opresión acechaba, y la pregunta permanecía en el aire: ¿qué precio tendría la llegada del Rey de Reyes? Mientras las estrellas iluminaban la noche, Ana y Joaquín sabían que los caminos de Dios son misteriosos y sinceros, y todo estaba bajo su soberanía. La verdadera historia apenas comenzaba a revelarse, y el mundo no estaba listo para lo que se avecinaba.